¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast centenario donde estamos conversando con las grandes figuras de Colo-Colo de todos los tiempos en este año tan especial donde el equipo más grande del mundo cumple 100 años. Nuestro entrevistado de hoy, debo ser franco, me emociona por todo lo que le dio a Colo-Colo en todos los sentidos, como exjugador, como capitán, como técnico, como director deportivo, hasta como comentarista, porque como comentarista trata que no, pero sigue siendo un colocolino. Nuestro entrevistado de hoy, entre el 95 y el 98, hizo grandes cosas por el club, luego volvió entre el 2001 y el 2004, volvió a hacer grandes cosas por el club, y la verdad es que trataba de hacer memoria y no me acuerdo, mira lo que voy a decir, puede que esté mintiendo, pero es la sensación que tengo. No me acuerdo de ningún partido malo de Marcelo Fabián Espina Barrano. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va, Felipe? Bien, muy bien. ¿Qué Muy presentación? Yo me acuerdo de unos cuantos bien. partidos malos. No, pero fíjate que hay jugadores que uno dice, ya, yo, pocos jugadores como tú, parejito, 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 parejito. O Gracias. sea, si hubiera sido un colegio, esto habría salido de los, ¿cuántos años fueron? De los 7 años, con un Casi, no, 6,5, 8 y tanto. 8 y tanto, con un Eh, 6,5. no, yo creo que el promedio ha sido, el promedio sí, entre los buenos y los malos han sido más buenos que malos, pero bueno, siempre hay alguno que uno jugó mal, el equipo jugó mal, se perdió, qué sé yo. Somos seres humanos Te y voy es a hacer normal una que se prueba. equivoque. A propósito de colegio, te voy a hacer una prueba porque lo tengo anotado aquí. ¿Sabes cuántos partidos jugaste por Colo Colo? 400 y tanto puede ser, Poquito menos. ¿Cuántos goles un poquito hiciste? menos. Es 60, 70, por ese número, 81 creo. goles. Ah, mira. No, 81 goles. soy malísimo para mis propios datos. Malísimo. 5 títulos. Copa Chile 96, Sí. Torneo Nacional 96, Clausura 97, Torneo Nacional 98, el título inolvidable 2002 de la quiebra. 5 títulos por Colo Colo, como jugador estoy hablando, y una historia que funcionó en un comienzo, ¿no? Desde que llegaste, ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Pero no solo en Colo-Colo. Siempre pongo como ejemplo, ¿no? Se me abrió el paracaídas en Santiago, porque siempre cuento la misma anécdota que cuando íbamos en el avión y estábamos cruzando la cordillera, el gordo Vergara, que en paz descanse, me dijo, te vas a quedar a vivir en Santiago. Y yo le dije, usted está loco, le digo yo, eh, juego 4 años, yo tenía un contrato de 4 años, le digo, juego 4 años y me vuelvo a mi casa, le dije. Y me llevaron directamente a un departamento que me había arrendado el club y se me abrió el paracaídas ahí y dije, este es mi lugar. Pero no se fue instantáneo. No te puedo explicar por qué fue instantáneo, pero fue instantáneo. Este es mi lugar. Y después fui al club y la presentación, ya en el aeropuerto se había armado un poco de revuelo. Y con la presentación y todo, viste, cuando hay un amor a primera vista, no solo con el club ni con la gente, sino también con la ciudad, eso también creo que influye muchísimo en un deportista y en este caso en un futbolista, de que las cosas salgan bien. que ya había tenido una especie de sinopsis cuando viniste al Estadio Nacional con la selección argentina, la selección a la que te había llamado Pasarela, que fue tu debut por la selección justamente en Santiago de Chile. O sea, eso ya era una Claro, señal, eso ¿no? fue. Bueno, ese partido fue el que cambia el rumbo de mi vida en todo sentido, porque no solo por haber jugado en la selección, el debut y el gol y todo eso, sino porque ese partido fue lo que me terminó catapultando para que Colo Colo me viera y me quisiera comprar. Entonces, ahí fue un antes y un después en mi carrera, porque mi carrera hasta 6 meses antes de esa convocatoria era una carrera inestable en cuanto al rendimiento, pero estos últimos 6 meses en Argentina fueron extraordinarios, porque fui goleador del torneo argentino y Pasarela me convocó y ahí fue todo. La verdad que desde ahí hasta que me retiré, Felipe, te diría que fue casi todo positivo. La verdad que todo fue bueno. Fuiste goleador con Crespo, ¿ah? Nunca se me olvida, porque Con uno Crespo. dice, claro, un 9 con Crespo, sí, puede ser, pero que ¿Sabes haya que sido hay un goleador un dato? volante. No me gusta,
no me gusta mucho hablar de mí, pero una vez, antes te dije, yo no tengo datos míos, me los olvido, salvo que alguien me los empiece a recordar, como me lo recordaste vos. Yo tampoco sabía que en algún momento había hecho debutar a Arturo Vidal y un periodista chileno me lo hizo recordar una vez, después de muchos años. Bueno, y hasta hace no mucho, charlando con un periodista argentino, me dijo, ¿sabés que vos sos el último volante argentino goleador del fútbol argentino? Desde ahí en adelante, todos los goleadores terminaron siendo delanteros. Y Me hace no es sentido, un dato menor. totalmente. Sí. Sí, Así que sí, tengo obvio. ese también, como ese datito lindo que es un cariñito. Me estaba preguntando, antes de hacer la conexión, antes de entrevistarte, Marcelo, eh, estaba pensando qué era más Marcelo Espina después de su historia como jugador. Si era más Calamar o era más Cacique. Y te tengo una mala noticia para tu corazón, Calamar, porque fuiste jugador de los dos equipos, fuiste capitán de los dos equipos, fuiste técnico de los dos equipos, pero director deportivo solo de Colo-Colo. Sí. Jugaste 180 partidos por Platense y 380 por Colo-Colo. 45 goles por Platense y 81 por Colo-Colo. Eres más cacique que Calamar, lo siento. Bueno, pero para no dejar a Platense afuera, hice todas las divisiones inferiores y Es no, verdad. tengo el corazón partido. Además son dos equipos de dos países diferentes, entonces puedo decir que soy hincha de los dos. Son cariños diferentes, porque Platense es el club de mi barrio, donde iba en bicicleta y nos cambiábamos debajo de un árbol para entrenar, o iba a dedo cuando mi viejo no tenían un mango para darme a veces para el bondi, para el colectivo, y tenía que hacer dedo, que alguien me pasara a buscar o ir en bicicleta para poder entrenar cuando éramos pibes. Y el otro es el amor a primera vista. El de Colo Colo fue el amor al que te atraviesa el alma, Mira, te y tengo que la te lleva. solución perfecta, porque es la historia de la vida de todos los seres humanos. Uno es la familia que te cría, el otro es la familia que Claro. forma uno, que crea uno. Ahí está. Y hay Son más dos o menos etapas de así, la vida. porque y hay algo más o menos así, porque casi toda mi etapa en Platense fui soltero y vivía con mis viejos, y casi toda mi etapa de Colo Colo fue en matrimonio. Nació mi hijo ahí, en Santiago, que se llama Santiago. Mi hija después nació en España, así que hay algo de eso que decís, sí. ¿Viste? De todas maneras. ¿Qué sabías de Colo Colo cuando te va a buscar Vergara? No mucho. ¿Qué jugador conocías? ¿Qué historia conocías? ¿Sabías algo o poquito? Bueno, sabía lo de la Copa Libertadores porque obviamente había salido campeón de la Copa en una década donde no se veía todo lo que se ve ahora. De hecho, en el momento que Colo Colo sale campeón de la Copa de Libertadores, yo jugaba en México, entonces esos partidos no los vi porque no los daban en México. Pero no sabía mucho, te digo la verdad. Sabía que no estaba pasando un buen momento institucional. Bueno, había cambio de presidente en el momento que yo llego, asume Peter Dragisevich, pero económicamente el club tenía dificultades, y me había ido a buscar una semana antes. Siempre digo lo mismo, lo cuento la historia, una semana antes me fue a buscar la U a mi casa. Primero me fue a buscar la U y a la semana me fue a buscar Colo Colo. Y Platense se puso de acuerdo con Colo Colo rapidísimo, que aceleró, y en 4 días me terminó comprando y me fui de raje porque estaba de vacaciones. Eh, y, y bueno, no, lo conocí a Barty, pero a Daniel Morón, a Marcelo Ramírez, al Coca Mendoza por todo lo que representaba y sus pelos y todo eso. Pero te digo la verdad, después no tenía gran conocimiento del plantel, no conocía a Santiago, porque la vez que había ido con la selección argentina, cuando uno va a jugar, ¿viste? Llega, aterriza, duerme, juega y se vuelve, o sea que poco y nada. Entonces era todo novedad para mí, era todo novedoso, y bueno, de a poco me fui metiendo en el corazón de la gente. Ahora, viviste una etapa muy especial del fútbol chileno, seguramente, y de los equipos Mm, grandes, porque una cosa es venirse de Argentina a jugar a Chile, y otra es venirse y estar tú en Colo-Colo, Leo Rodríguez en la claro. U, Pobrecito en la Católica. Era, de alguna forma, había no estoy haciendo algo tan loco, digamos. No, no, creo que la década de los 90
Vos tenés mucho más conocimiento de la historia del fútbol chileno que yo, pero desde la que yo la conozco, desde ahí en adelante, la década de los 90 en cuanto a paridad de planteles, calidad de equipos, disputa de títulos. No sé si hay una década tan linda como la de los 90, porque estaba Católica fuerte con Pipo, Leo, el Pipo, el Beto, Charlie Vázquez, el otro Jorge Vázquez, Lunari. Bueno, estaba la U con los que nombraste, y después estaba Cobreloa, que era fuerte, Temuco, que era fuerte, O'Higgins, que era fuerte, Unión Española, que era fuerte, Temuco, que también ir a jugar al sur era bravo. Entonces, y además muchos jugadores chilenos que jugaban en su selección, cosa que ahora en los últimos años, obviamente que eso no ha pasado tanto porque los jugadores se van, pero la mayoría de los chilenos que jugaron en el 98, la mayoría estaba jugando en el fútbol chileno. Entonces Claro. se hacía un campeonato potente, que estaba bueno. Es verdad. Y cuando llegas a Colo-Colo, el 95, te demoraste bien poquito, ese es el recuerdo que tengo yo, en engranar bien. Bueno, sale campeón del torneo nacional y de la Copa Chile en 96 de inmediato, pero, pero de inmediato la gente, el hincha de Colo-Colo, que tiene un paladar complejo, difícil, que es exigente, dice, este es bueno, este nos va a dar. ¿Lo sentiste así tú también? Sí, lo sentí así. Tuve un primer año medio inestable a nivel personal, y bueno, el equipo también, porque no consiguió nada del 95. Pero en el primer clásico que hice los 2 goles y ganamos 3-0 en el Monumental, esos 2 goles como que fueron una carta de presentación fuerte para la gente, y también me sirvieron de colchón en el año para, en estos vaivenes de rendimiento, como para que, bueno, esto puede pasar, algo bueno puede venir. Además creo que hice 14 goles ese año, y 14 goles para un volante creo que es un buen número. Y me parece que eso también me sirvió como para decir, bueno, démosle otra chance más, esperemos un poco más. Y después el 96 ya ahí fue, a nivel individual y a nivel colectivo, fue buenísimo. Y bueno, nada, después sucedió todo lo que dijiste al principio vos. Era, me imagino, muy fácil, no se puede decir fácil en el fútbol, ¿no? Era muy agradable, ese es el concepto. Me imagino jugar en un mediocampo donde tenía por un lado al Coto Sierra, tenía al medio a Emerson, salía jugando desde atrás el Pedro Reyes, estaba adelante Ivo con Vergara. Era un equipo de. Porque hay equipos que les va bien, hay equipos que tienen muy buenos resultados, pero otra cosa es jugar bonito como jugaba ese Colo-Colo, ¿no? Para un futbolista que tiene buen pie como tú, me imagino que debe ser uno de los mejores momentos. Bueno, fue uno de los mejores, yo creo que fue el mejor equipo en el cual jugué, ese de los 96, 97, 98. Sí, Pancho Rojas también por un lado, que te atravesaba y te llegaba al ataque como loco. Congeniamos bien, nos entendíamos bien, no necesitábamos quizás de mucho grito como para poder elaborar. Había como, no sé, eh, había algo entre nosotros que nos hacía entender. Además, éramos un buen grupo, ¿viste? Que íbamos a comer juntos, íbamos a los cumpleaños de nuestros hijos, que eran todos chiquititos, al Chacanchilla, allá arriba en Las Condes. Entonces se armó un grupo de jugadores y un grupo menor de 10, que éramos grandes todos, transitábamos entre los 26 y 29 años, ahí andábamos casi todos, que hizo que el equipo fluyera, y teníamos una extraordinaria relación con Gustavo Benítez, ¿viste? De defendernos mucho entre nosotros. Se armó algo bueno, ¿viste? Y agregado a que teníamos una buena relación con los dirigentes, bueno, se creó todo eso que resultó salir muy bien, y bueno, la gente se identificó, creo que, con ese equipo durante un tiempo. Sí, ¿no? Post 91 ese debe haber sido el equipo que efectivamente, y en los hechos fue así, estuvo más cerca de llegar a tener un título Claro. internacional o una muy buena actuación internacional. Quizás después el Colo-Colo de Borghi también en la Copa Sudamericana, Claro. todo eso, pero en la cabeza de cualquier colocolino ese equipo está como uno de los que tuvo la opción de brillar
internacionalmente, que no era tan común tampoco en esas épocas para el fútbol chileno. Yo me pregunto, Marcelo, tú que eres técnico y que has tenido la posibilidad de formar equipos como director deportivo, de dirigir equipos como técnico, contéstame con el corazón. ¿Habrías tenido en tu equipo alguna vez un mediocampo con menos marca, pero con tanto fútbol como el que era Espina, Emerson y Sierra? ¿O habrías dicho, no, tiene que haber alguien más marcando? Probablemente hubiese tenido alguien más de marca, del estilo Mario Salas, ahí, para que muerda. Salvo que tuviese jugadores que entendieran el juego y sean inteligentes para jugar como lo éramos nosotros y solidarios, ¿viste? Porque ni Barty marcaba, ni el Coto marcaba, yo no marcaba. Emerson tampoco marcaba, lo que pasa que era tan táctico No el negro para jugar, claro. Y ahí nos reagrupábamos todo y bueno, lo que pasa que era un equipo también que jugaba Pero mucho con espérate, la tú pelota. te estás metiendo en un cajón que no es completamente cierto, porque si me dice el Coto no marcaba, sí, no marcaba. Si me dice Emerson marcaba, poco, sí. Pero tú tácticamente también tenías, no sé si el No, yo rol, pero tácticamente jugaba así. sentías que tenías que perseguir un poquito, que pinchar pelota y todo. No era que estuvieras parado, ni mucho menos. No, eso me lo inculcó Gustavo cuando me cambió la posición de volante ofensivo al doble 6, como dicen ustedes, nosotros decimos doble 5, y que me inculcó eso y bueno, al principio no me gustaba y de a poquito le empecé a tomar el gusto a la situación y me gustó porque tenía mucho más panorama, porque jugaba con la cancha de frente, pero también le tuve que agregar un poco más de corretear, que no era tanto de eso y bueno, bien, creo que también Colo-Colo te exige esto, ¿viste? Colo-Colo es un público muy exigente que primero quiere ganar, segundo quiere ganar, tercero quiere ganar y después quiere ganar y jugar bien. Entonces, la exigencia del ganar y ganar y ganar, a nosotros hubo partidos que íbamos 2-0 y la gente se enojaba porque no íbamos tanto para adelante a hacer el tercero o el cuarto, pero bueno, había partidos que nosotros regulábamos un poco, jugábamos con el freno de mano porque sabíamos que después teníamos que jugar un partido de Copa y después otro de torneo y después otro de Copa porque jugaba muy seguido. Recordémosle a la gente que en esa época se jugaba Copa Libertadores en el primer semestre, Copa Sudamericana, que antes era la Supercopa en el segundo semestre. Entonces nosotros teníamos una carga de partidos pesada porque además del torneo local y de la Copa Chile, la mayoría de las veces jugábamos estos dos torneos internacionales en cada semestre y si no jugábamos un poco con eso de manejar el ritmo de los partidos, nada, era difícil, era sostenerlo tanto. Supongamos en un partido cualquiera de Colo-Colo importante, donde se jugaban cosas, que ustedes sabían que había presión, bueno, en Colo-Colo siempre hay presión, pasaba algo con el árbitro, o sabían que había que hablarle un poquito al árbitro. Podía ir el Coto, podía ir Ivo, podía ir Espina. Yo no sé si hubo una etapa donde los árbitros sufrieron más que con ustedes, ¿no? En buena onda muchas Y veces, la éramos... mayoría de las veces, pero Sí, ta. sí, éramos un pájaro carpintero, sí. Sí, que te atravesaba Marcelo también, Barty también, Barty era bravo. Oh, Cada uno de tenía veras. su estilo, ¿viste? Ivo era de mayor carácter, Marcelo era de carácter. Yo era de carácter silencioso, ¿viste? Porque yo era como el Pac-Man continuo al lado del árbitro, bajo, ¿viste? Cuidado acá, anda allá, te equivocaste acá. Muchas veces, por ejemplo, con Robles, Héctor Robles era, ¿no? Tenía muy Sí. buena relación con él y con Guerrero tenía muy buena relación. Y muchas veces dentro del partido, te lo juro por la salud de mis hijos, muchas veces también les llegué a decir, mirá que era falta para ellos, mirá que te comiste un penal para ellos. Hubo varias, tenía tanta buena onda con ellos que, claro, a veces le tiraba un caramelo, ¿viste? Porque era continuo, dale, cuidado acá, cuidado acá, cuidado acá, sí, nos estás metiendo, nos está cobrando falta, pero continuo al lado, ¿viste? En silencio, cosa que nadie te ve, pero te molesta. Pero cada tanto le tiraba un dulce y le decía, bueno, acá era falta para ellos, te equivocaste, ¿viste? Entonces, bueno, le das Sí, un cariño y cada tanto...
había algunos que devolvían, ¿eh? Cuando le pegaba mal a la pelota, pocas veces, pero Sí, cuando pasaba, cuando sí, perdía sí, un gol, un sí. penal, Han Guerrero cambiado mucho los contestaba. tiempos, Felipe. Exactamente, Guerrero, además yo a Guerrero lo conocí en un partido con la selección argentina acá en Vélez. Después de jugar en Chile, jugamos 2 partidos amistosos acá en Argentina y él fue el árbitro de uno de esos partidos en cancha de Vélez. No me acuerdo con quién, si con Yugoslavia, la verdad no recuerdo. Y ahí entablé una buena onda con él. Pero también los tiempos han cambiado porque antes al árbitro uno le decía, los chilenos le decían huevón, nosotros le decíamos boludo, no sea boludo, qué sé yo. Y ellos también te contestaban no me eché la pelota, ¿viste? Pero era un ida y vuelta normal del juego, no era un insulto, ¿me entendés? Era una manera de sacarse la tensión de esa manera en la comunicación de un partido, como cuando vas a jugar vos con tus amigos, o cualquiera de los que nos está escuchando va a jugar con sus amigos. Eso no, hoy, si le llegás a decir una palabra así, por ahí viene uno y te echa de una, ¿viste? Porque cree que... Y eso es el manejo también del arbitraje. Y bueno, nada, estaba bueno, estaba bueno. Es otra época, totalmente otra época. Mm, Ya, sí. saltemos de ese equipo de maravillas, de ese mediocampo extraordinario. Te vas en algún momento a España, al Racing de Santander, y vuelves para uno de los Colo-Colos más épicos de epopeya, quizás de todos los tiempos. Cuando hemos hablado en este podcast con buena parte de la historia de Colo-Colo de todas las épocas, todos dicen, bueno, sí, claro, uno se acuerda de Colo-Colo 73, de Colo-Colo 91, de Colo-Colo 98, del Tetra de Borghi, qué sé yo, pero el que no se nos va a olvidar nunca es el del 2002, por lo que significó, por lo que estaba pasando el club, por el regalo y esfuerzo que hicieron Marcelo, los dos Marcelos, Bartichotto y Espina, eh, por lo que entregaron los más chicos en esa Los época. chicos. Haber sido campeón el año de la quiebra no se parece a nada, ¿no? Yo sin faltarle el respeto al resto de los torneos, y que algunos también los hemos ganado con otros chicos, yo creo que el de la quiebra está en el top 3 de la historia del club. Yo creo que está en el top 3 de la historia del club. Después cada uno lo podrá acomodar como quiera. Por todo por todo lo que pasó desde el principio hasta el final, porque era un grupo de pibes que se pusieron a laburar para que todo esto resulte, y acompañaron y estuvieron al pie del cañón durante todo el año, porque se armó un lindo grupo, porque Jaime como entrenador y su cuerpo técnico nos supieron llevar. Y porque además nunca pensamos que podíamos llegar a ser campeones. Siempre dije lo mismo y soy sincero, la verdad que yo creo que nos iluminó alguien desde el cielo en la liguilla final del segundo torneo, porque esa liguilla final, Felipe, nosotros arrancamos empatando en Unión Española, en Santa Laura, y vamos al Monumental y en el primer tiempo del segundo partido vamos perdiendo 2-0 y alguien nos iluminó y el segundo partido lo ganamos 3-2, creo que Manolo hizo 2 o 3 goles, Neira, no recuerdo si fueron 2 o 3, y a partir de ahí ganamos todos los partidos, Felipe. Y el equipo se soltó, el equipo se abrió, la gente se volvió loca y el equipo terminó ganando y ganando bien, porque le ganamos a Cobreloa los 2 partidos, le ganamos a la Católica los 2 partidos bien. Y bueno, viste, muchas veces se Sí, dice mira que ese que año, no, te iba a decir Sí. que ellos salían séptimo y nadie decía nada, porque ¿qué ibas a decir No después pasaba de lo que nada. habían vivido? No pasaba nada, no pasaba nada. Y bueno, viste, a veces siempre se dice que para festejar tenés que masticar mierda. Y masticamos unos cuantos meses. Pero bueno, después de todo valió la pena y el reconocimiento se mantiene intacto después de tantos años. Y la gente te lo recuerda año tras año. Y bueno, nada, ha sido Pero maravilloso lo que espérate, vivimos. hay cosas que se recuerdan, obviamente el título se recuerda y tal como dices tú, determinados partidos y el momento tan difícil, pero es más difícil quizás que la gente se acuerde de otras cosas que a mí me parecen fundamentales e importantes de ese año. La cantidad de veces que tuvieron que salir después de conversar Sí, con el hombre que estaba a cargo síndico. de las lucas, que, sí, que tuvieron que salir a jugar a provincias para juntar un poco de plata. En el fondo,
lo voy a decir en francés, a jugar unos partidos de mierda, pero si no Colo-Colo no subsistía. No, fuimos a bailar a sábado no sé cuánto, ahí a la municipalidad de Cerrito, a bailar, nos disfrazamos de Village People y bailamos. Y Colo Colo para los partidos amistosos, Felipe, vos te reís. Colo Colo cobra 5 palos por partido, 5 millones de pesos. Hoy decir que los jugadores tienen que salir a jugar esos partidos para cobrar 5 palos, para que haya continuidad de giro, para poder pagarle a todos los empleados, en el cual estábamos nosotros involucrados dentro de esos empleados, porque los empleados eran todos, desde el primero hasta el último. Nosotros salíamos a jugar esos partidos, salíamos de Santiago, parábamos en Las Lajas, jugábamos con Huachipato, volvíamos hasta no sé dónde, jugábamos otra vez y regresábamos a Santiago. O sea, hubo veces que nos quedábamos una semana afuera, porque en el viaje de ida y vuelta, en bus, porque era todo en bus, salvo Calama o Iquique, después era todo bus, metían algún partidito de esto y jugábamos, partidos que ha llegado a jugar el Chano Garrido, ha llegado a jugar Morón, que estaban en otra parte, en otro staff, y ellos también colaboraban, así que hoy imaginarse eso es... O sea, no te lo puedes imaginar porque no va a suceder, ¿no? O sea, no sucedería. Pero bueno, eso también hizo fuerte al grupo, ¿eh? De todas maneras, obviamente era una cosa muy distinta. En el recuerdo de todas estas etapas que hemos ido recorriendo, de tu paso por Colo-Colo, hazme una suerte de podio, así como decías que hay 3 equipos, 3 campeones, hazme una suerte de podio personal de Marcelo Espina. 3 cosas que te llevaste adentro y que van a quedar para siempre. Mira qué difícil lo que te estoy diciendo. No sé, no te las voy a dar en orden porque no sé cómo serían en orden. El retiro, soñé con retirarme con la camiseta de Colo-Colo y con Platense, y se me dieron las dos cosas y no me imaginé que un día de tanta lluvia, tanta lluvia en un mes de noviembre, que en Chile no llueve nunca, llovió 24 horas seguidas, el retiro, el título del 90 del 2000, del 2002, el de la quiebra, y después, nada, creo que el 97 y 98, 96, 97 y 98 no podría desgranarlo. La verdad que sería difícil separarlo. Es una misma etapa. Ha sido, claro, es una misma etapa, fue una misma etapa con todos, casi todos los mismos, ¿viste? Ganamos casi todos los títulos que jugamos, llegamos a 2 semifinales a nivel internacional de Supercopa y de Copa Libertadores. Y después con el cariño de la gente, qué sé yo, ¿viste? Gente que le puso, papás que le pusieron a sus hijos mi nombre, chicos que me los encontré, una chica me la encontré en el aeropuerto y me mostró un tatuaje mío, ¿viste? Cosas que decís, ¿cómo puede pasar esto? Porque no me entra a mí, no lo entiendo, la verdad no lo entiendo, pero son cosas fuertes, ¿viste? Que alguien te lleve para toda su vida en su piel. No sé, la verdad que esas cosas no me las voy a olvidar nunca, por eso Colo-Colo me entró tanto en el corazón que pase lo que pase, siempre voy a estar vinculado de alguna manera. Y la gente lo está, Felipe. Se jugó hace poquito el Clásico en el Monumental. Yo me retiré en el 2004, estamos hablando hace 21 años, ¿no? Ahora va a ser 21 años, ahora, dentro de poco. Porque la despedida la hice en noviembre, el 12 de noviembre, si mal no recuerdo. 21 años. Y hace poquito, en el Monumental, sobre la platea cordillera, desplegaron una bandera enorme con, creo que eran 6, 7 caras, y estaba yo. Es muy fuerte, ¿viste? Porque pasaron 21 años, no es que pasaron 4 o 5 años. Hay chiquitos que no me conocen, que no saben ni quién son si no le pones un partido en blanco y negro donde uno hizo algún gol. Entonces, viste, fuerte después de tantos años que la gente todavía te reconozca de la manera que te reconozca y que te ponga una bandera o te pinte las paredes como está en el Monumental. Bueno, qué sé yo, no sé. Nada, sí, siempre digo gracias, que más que gracias no puedo hacer. ¿Qué pasó? Te tengo otra. Como estamos en el centenario, cuando empezaba el año todos empezaron a ser equipos de la historia de Colo-Colo, de estos 100 años de Colo-Colo. El 8, ¿quién es el 8? Jorge Toro, decían algunos. Chamaco, decían otros. En el trío, Marcelo Espina. Y mira que jugó el Cuacuá, que jugó Carlitos Rivas.
fue muy importante y no en tanto tiempo todo lo que generaste en Colo-Colo. 3 goles. 3 goles. El de Flamengo, porque fue un gol, no fue un gol, fue un partido épico, porque como se dio, se lesionaron los 2 arqueros, lo echaron al Coto, lo echaron a Guevara, atajó Pedro Reyes, y yo hice el gol faltando 5 minutos, y además fue lindo. Para los que no se acuerdan, de la media vuelta. Ese de zurda, sí. El que le hice a la U en el Nacional, que terminó con el tema del banderín tan característico, pero más que por el banderín, por el gol, porque me gustó y porque los eliminamos. Semifinal de Copa Chile, que después ganamos la Copa Chile. ¿Lo tenías pensado? ¿Lo tenías pensado? No. Sí, nunca grité un gol, o sea, nunca no, porque por ahí alguna vez sí se pareció un grito a otro, pero nunca planifiqué el gol el festejo de un gol. Pareció a una vuelta olímpica, porque fue como un cuarto de vuelta olímpica, más por todo el norte. Exacto. Y tal, sí. Está toda la gente en el norte. Y después, un tercer gol, me gustó uno que le hice a la Católica en San Carlos. Mucho me gustó. Fue la primera vez que Colo-Colo fue a jugar a San Carlos una mañana a las 12 del mediodía. Le ganamos 3-1. Un gol de Tito Tapia, un gol del Coto y un gol mío. Que lo gambeteo a Miguel. Eso también es histórico, porque vaya que costó que dejaran que Colo-Colo llegara a San Carlos. Exactamente. La gente se tuvo que juntar en Baquedano y las tuvieron que llevar escoltadas. Los llevaron escoltados. Y ese gol fue lindo porque fue en la hinchada de la Católica, lo gambeteé a Miguel Ramírez y cuando me salió Tapia, le metí un puntazo cruzado. De puntín lo hice. Creo que debe ser el único gol de punta que hice. De puntete le dicen ustedes, ¿no? De puntete. Sí, puntete. Y me gustó mucho ese gol. No sé, fue un gol. Después hice, qué sé yo, algunos que otros lindos también. En Calama hice lindo, no sé. Ya, y la última. En Platense, en la selección, en Colo-Colo, donde sea, en Racing de Santander, los 3 mejores jugadores, no sé si mejores, porque puede ser injusto, pero con los que te sentiste más cómodo jugando. Que tú decías, si yo hago esto, él va a hacer lo que tiene que hacer, no puedo creer que haga todo tan bien. ¿Con quiénes? Con el ruso Espontón, acá en Platense, nos conocíamos de memoria, ya también veníamos de inferiores, ¿viste? Entonces había algo de muchos años, y después con los otros 2, el Coto y Emerson. Con el negro era a una mirada nomás. A una mirada sabíamos dónde teníamos que estar, qué teníamos que hacer. Emerson entendía todo y con el Coto, que lo tenía cerca, pero un poco más adelante, también teníamos una simbiosis con el tema de la pelota y el juego. Además lo quiero un montón al Coto, tipo que no nos comunicamos mucho, pero que le tengo un cariño enorme. Así que nada, con ellos fue con los que más y mejor me entendí. Me van a matar si no te pregunto, los que están viendo esta conversación. Las 4 fotos de atrás. Una me la regaló un amigo como siendo periodista de ESPN, que es lo que hago. Otra es la camiseta de la selección argentina. Otra es una con la de Colo-Colo. Creo que ese partido fue con Católica, mirá lo que te digo. Bueno, nada, me gustó la pose que tenía. Y la otra es una foto, la foto que estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soy yo representado en 7 camisetas y una formal, que son las 7 camisetas que vestí, incluida la de la selección argentina, y yo mirándome a mí, digamos, ¿no? Apoyándome, mirándome, no sé, en distintas poses. Me la hizo el gráfico. El gráfico Chile, ¿no? Una linda producción. Sí, me la hizo el gráfico. Leo Burgueño. Exactamente, una linda producción. Y nada, me gustó, está buena. Elegí una camiseta de Colo-Colo poco tradicional, porque fue una que se utilizó en un momento pero poco, ¿no? Esas que te sacan, viste, como tercer camiseta. Y es negra y blanca, obviamente, pero cruzada. La mitad de abajo negra y la mitad de arriba blanca. Pero en diagonal, ¿no? Y elegí esa camiseta porque era como novedosa ese año, casualmente. Y bueno, son
son los 4. Tengo que poner una de Platense que la tengo armada, pero todavía no la puse, pero son los... ¿Viste? Nada, No, más cacique estoy en el que escritorio. ya le dije, más cacique que ¿Cómo? Calamar. Marcelo, querido, un abrazo, Un placer. muchísimas gracias, no solo por esta entrevista, sino muchísimas gracias por todo lo que le diste y capaz que le sigas dando a Colo Colo de aquí al futuro. Así que a nombre de todos los colocolinos en este programa que es para los colocolinos por los 100 años, muchas felicitaciones y sobre todo, muchas gracias. Bueno, un placer, gracias por contactarse. A Colo Colo lo que le voy a seguir dando es el corazón, de eso no tengo ninguna duda. Después creo que ya pasó la etapa de trabajar y todo eso, pero el corazón, el sentimiento y el deseo que siempre le vaya bien va a estar siempre presente hasta el último día de mi vida, así que nada, gracias. El gran Marcelo Fabián Espina. Nosotros nos encontramos en la próxima conversación de este podcast centenario. Chao a todos, que estén bien.